Muy buenos días a todos desde el foco oscuro. Estamos a 14 de enero del año 2023. Y bueno, lo primero que quería hacer es tranquilizar un poco a alguien que se pueda haber preocupado por decir, habrá dicho cuando haya visto mi presentación en Facebook o en Twitter, que ya estamos en verano. ¿Cómo que estamos en verano? Si estamos a 14 de enero y lo que va a caer ahora, digo. Pero es que estamos en verano porque llega el rey del verano. Y dirán, ¿quién es el rey del verano? Pues pueden decir, pues hombre, pan de molde, o salimos al campo, hacemos excursiones, tomamos bocadillos, sándwiches. Pero bueno, si vamos viendo alguna cosa más, pues ya podemos ver un poco quién es el rey del verano. ¿O no? Sí, señores, un 14 de enero de 1940 vino al mundo George Dan, el rey del verano. Era una persona estudiada, estudió 9 años en el Conservatorio de París y se convirtió en un experto clarinetista y tocaba también el saxo y el acordeón como Pantaleón. Era diplomado en magisterio, vino a España y con Casachó tuvo su primer gran éxito. Y bueno, nos ha traído canciones todos los veranos, por eso es el rey del verano. Pero bueno, no fue el único regalo que nos trajeron las musas en un 14 de enero. También no nos podemos quejar. Había más. Las musas los tenían también reservados. José Luis Rodríguez, más conocido por el Puma, esos pelos que tenía, con el boomerang. Luego también hizo telenovelas. Pues bueno, pues. Y aquí no acaba. Uno venezolano, el otro francés. ¿Qué nos trajeron en España a las musas? Pues algo nos tenían que traer. Pues claro, Rosa de España. Rosa de España, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo y séptima en Eurovisión. Qué tensión, qué tensión. Y hablando de tensiones, y ya pasando a otro tema, pero siguiendo con el movimiento, pues vamos a pasar un poco al descubrimiento del movimiento. El descubrimiento del movimiento se produce en el año, también un 14 de enero, del 1506. Podemos decir que se descubre el movimiento porque se descubre una escultura que es esta, que es el grupo del Laoconte. Ahí lo ven, Laoconte. ¿Quién era Laoconte? Laoconte era un sacerdote que cuando los griegos quisieron meter el caballo en Troya, dijo que no tenían que dejarlo entrar y le lanzó una lanza, le arrojó una lanza y se la dejó clavada. Y luego, mientras estaba en el altar sacrificando un toro, este aquí que detiene dos serpientes de rocas gigantescas se vuelcan sobre el piélago y hermanas tienden hacia la orilla, con los ojos ardiendo en sangre y llamas. Derechas a Laoconte van las dos, pero primero abraza cada una al tierno cuerpo de uno de sus hijos y lo ciñen en sus roscas. Y a mordiscos se ceban en sus miembros desdichados. Después, al mismo padre que acudía en su auxilio, dardo en mano, lo arrebatan y en ingentes barzones lo encadenan. Él forcejea por desatar los nudos, al tiempo que va alzando al cielo horrendos gritos. Pues esta es la estatua de Laoconte. Y esto es la lectura que hace en la Eneida Virgilio. Entonces, bueno, las criaturitas se llamaban Porcea y Caribea. Nos referimos a las serpientes. Aquí las ven otra vez. Quédense con ello porque verdaderamente la belleza de la escultura es maravillosa. Bueno, pues seguimos un poco con las efemérides y vamos a pasar al Tratado de Madrid, que en 1526 se cierra entre Francisco I de Francia y Carlos I de España, que la había cogido prisionero en la batalla de Pavía, y bueno, firmó el tratado y luego dijo que había sido en condiciones y tal, y no lo cumplió, dijo que no. Bueno, igual tiene hasta parte de razón. Bueno, en 1851 tenemos cambio de gobierno, viene aquí, en los libros de España, Juan Bravo Murillo es encargado por la reina Isabel II de formar nuevo gobierno. Y en 1858 tenemos otro cambio de gobierno. Esta vez es Luis Cruz de Montero nombrado como presidente del gobierno.
Luego en 1943 tiene lugar en Casablanca una conferencia en que participan Roosevelt, Churchill y dos generales franceses, Giraud y de Gaulle. Se sacan conclusiones, o sea, deciden que van a exigir la rendición sin condiciones al eje. Reconocen el liderazgo de los dos generales franceses, acuerdan la invasión a Sicilia y que todavía en 1943 no van a invadir el Canal de la Mancha. Luego en 1987 en España el gobierno español anuncia la reconversión industrial, sobre todo en Reynosa hubo mucha resistencia, hubo un muerto y tal. Luego en 1990 se produce en Zaragoza un incendio de una discoteca, que hay 43 muertos, la discoteca Flying. La primavera se produce en 2011. El presidente de Túnez, Zine Abide Ben Ali, dimite y abandona el país ese mismo día, pues desde que el 17 de diciembre Mohamed Bouazizi se quemó a lo bonzo, pues murió al final el 4 de enero, pues las protestas siguieron y al final él decía que seguía, pero a las 4 de la tarde de ese día se fue de Túnez. Y antes dimitió y luego se fue. En nacimientos, vamos con nacimientos. En el año 83 a.C. nace Marco Antonio. Ayer vimos que se murió su rival, se murió Ptolomeo XIII, pues al día siguiente, rey muerto, rey puesto, dijo Cleopatra, y nació Marco Antonio, que fue uno de los amantes de Cleopatra, y antes había sido el lugarteniente de Julio César, y luego compitió con Augusto por el poder en Roma. Luego Yuko Mishima nace en 1925. Es un escritor japonés y hablaremos más de él en el momento de su muerte porque es muy interesante. Nina Ricci nace en 1883, fue una modista, luego su hijo la animó a que invirtiera en perfumes y bueno, al final Puig compró los perfumes y su perfume más emblemático es L'Air du Temps, el aire del tiempo. Un gran aroma, un clásico. Parece ser que fue el segundo vendido después del Chanel 5. Cecil Beaton nace en 1904, un fotógrafo, quien no fotografiaba él, prácticamente no existía, pues mire, algunos personajes, ganó incluso 2 Oscars por Gigi My Fair Lady, Lillian Greene, Gary Cooper, Pablo Picasso, Marlene Dietrich, Salvador Dalí, Dorgele, la reina Isabel II, muchas fotografiadas por él. En 1965, hablando de cantantes, el que cantó, Tony cantó, actor, político, Todo sobre mi madre sale, en 7 vidas, en la serie 7 vidas, y luego Ciudadanos, luego se fue al PP, ya saben un poco su historia. Manuel Fuentes nace en 1971, que es un presentador que empezó en Crónicas Marcianas, por lo menos por lo que yo sepa, y luego estaba en Mira quién canta. Luego en 1975 nace Rodolfo Sánchez, un actor, actúa en No habrá paz para los malvados, pero sobre todo se le ve mucho en televisión, hace de Fernando el Católico en la serie de Isabel, también salió en Amar en tiempos revueltos. En 1977 nace Iñaki Urrutia, sale en la central de cómicos de España y luego sale en el programa Zapeando, un programa que a mí me gusta ver, es divertido, está gracioso. Luego vamos con una batalla, la batalla de Panipat, en la India entre los afganos y los marathas, se produce en 1761. El Tratado de Kiel en 1814, porque entre Dinamarca, que cede Noruega a Suecia. Luego Divina Pastora, esto ocurrió en Venezuela en 1856, pues el padre Macario Yepes salió en procesión y dijo, movido por un celestial impulso, cayó de rodillas frente a la imagen y con voz fuerte y trémula, entrecortada por sollozos, exclamó: Virgen tan santísima, divina, pastora, en áreas de la justicia divina, por el bien y salvación de este pueblo te ofrezco mi vida. Y bueno, eso pasó, y luego el 14 de enero, y luego él murió en el 16 de junio de 1856. El asunto es que la epidemia de cólera y él murió de tifus, pero bueno, ahí está el asunto. Parece que había sus asuntos políticos también. En 1897 se produce la primera ascensión a la Concagua. El suizo Matthias Zumbringer lo realiza. En 1900 se estrena Tosca de Jacopo Puccini en el Teatro Costanzi de Roma. En 1944 se produce la ofensiva de Leningrado-Novgorod, por lo que van a recuperar los rusos de la ciudad de Leningrado. Fue terrible, el asedio de Leningrado es terrible. Tengo ahí un libro sobre él, cartas, gente muriéndose de hambre, de los episodios más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. Aloha from Hawaii, esto fue un recital que hizo Elvis Presley desde Hawái, y que se tramitó a muchas partes del mundo vía satélite en directo. En Estados Unidos no se emitió en directo, no sé hasta tardó en emitirse, pero hasta el 4 de abril no se emitió, pero en otros países se emitió en directo, a Japón, Tailandia, Australia, Filipinas, Vietnam del Sur. En 1997 el nombrado José María Gil Robles y Gil Delgado presidente del Parlamento Europeo.
En 2020, adiós al 7. Finaliza el soporte Windows 7 y Windows 10 móvil. En el año 1331 tenemos un fallecimiento, Dorico de Pordenone. Este fue un misionero, fue un viajante que, bueno, parece ser que viajó por Asia, cuenta las historias, algunas pues que no son reales y otras sí, como son el vendado de los pies en China y la adoración de que hacían los indios a las vacas. En 1984 fallece José Fernando Dicenta, que fue un escritor, actor de guiones y de radio. Fue recordado por su papel de Abelino en el serial de los Porretas, por la radio se emitía. Y por La Jaula obtuvo el premio Nobel de Teatro por su obra La Jaula en el año 1972. En 1451 nace Franchino Gaffurio, que fue un italiano, compositor, escribió misas, motetes, himnos. Escribió también unos tratados sobre música. Luego en 1507 nace Catalina de Austria, que fue la reina consorte de Portugal. Era la hija de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. En 1684 nace ya Baptiste Lavalou, que fue un pintor, un triunfo de Galatea, y sus hijos fueron pintores, algunos de ellos tienen cuadros en el Prado. Luego en 1702 nace el emperador japonés Nakamikado. En 1807 nace Hilario Ascabusi, que fue un poeta gauchesco, escribió sobre uno de Paulino Lucero, escribió. Luego en 1836 nace Henri Fatin-Latour, fue un pintor francés, pintaba flores, pero bueno, pinta algo más, pinta un homenaje a Delacroix, que está en el Orsay, que sale Delacroix, sale más gente, salen varios. Luego en 1841 nace Berthe Morisot, que fue una pintora impresionista, pintora y pintada, porque la pinta Manet también. Creo que es Manet quien la pinta. Y luego, pues mire, tienen aquí algunos cuadros suyos. La Jaula es la Cuna es el más conocido, que es este de aquí. Esta es la Cuna, y estos también son suyos. O sea, su madre, es ella con su madre. Una pintora impresionista, una gran pintora que tiene su nombre entre los artistas. Luego seguimos un poco con los nacimientos y Pierre Loti nace en el año 1850, que era un escritor. Parece ser que la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini se basa un poco en la novela Madame Crisanteme suya, aunque también parece ser que se basó también en una obra de John Luther Dlon. Luego, en 1875 nace Albert Schweitzer. Este fue un teólogo, fue premio Nobel de la Paz en el 1952, bueno, porque mantuvo un hospital en África Central. Entonces, bueno. Luego, en 1836 nace Martin Niemöller, que fue un pastor luterano, fue antinazi y pasó prácticamente toda la guerra en los campos de concentraciones alemanes. Y se le atribuye eso de cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardia de silencio, yo que no era comunista, cuando vinieron a por los judíos como yo no era judío. Bueno, a ver de quién es esta frase, no lo tengo yo muy claro. En 1886 nace Hugh Lofting. Este fue un escritor, escribió fruto suyo el Doctor Dolittle, que era un veterinario galés con la capacidad de comunicarse con animales. Sobre eso se hizo una serie de televisión en 1970 en Estados Unidos, una película que salía Red Harrison, y la última película pues está protagonizada por Robert Downey Jr., y por Michael Sheen y por Antonio Banderas, sí. Creo que no me sé exactamente, pero caño. John Dos Passos nace en 1896, fue un escritor americano, tiene una autobiografía, Años Inolvidables. Su gran libro más conocido es Manhattan Transfer, que un poco habla de los locos años 20. Y luego pues viajó por España y tuvo un amigo que era español, que era José Robles Pazos, que era traductor. Y parece ser que cuando este amigo desapareció, le desaparecieron, parece que andaba el Partido Comunista detrás, decían que si era un agente fascista. Eso pasa con los comunistas, los que no son comunistas son fascistas. Estaría como Nin en Berlín. Y este vino y verdaderamente ya no quiso saber bastante con el Partido Comunista, pues rompió incluso con Hemingway, que era amigo suyo, tuvo su desavenencia, pero un poco por este caso. Bueno, seguimos con nacimientos del 14 de enero, con Henry George Adams, que fue un pintor, escultor, fue amigo de Picasso, y bueno, y si quieren comprar algo suyo, pues parece ser que Le Pont Saint-Mathieu, una escultura suya, está en venta. Takeo Fukuda fue el primer ministro japonés, que nació en 1905. Yosei Lose nació en 1909, fue un cineasta.
Fue acusado de mantener actividades norteamericanas por McCarthy, por el macarcismo. Hizo la película Eva, El sirviente, y con El mensajero consiguió la Palma de Cannes en el año 1971. Aurelio Suárez. ¿Quién es Aurelio Suárez? Pues es un pintor onírico y parece ser creador de su propio mundo, el aurelianismo. Pues yo también soy Aurelio, a veces soy un poco aurelianista también. Parece ser que luego la familia de Aurelio Suárez tuvo sus más y sus menos, que pedía que se retirara sus cuadros del Museo de Bellas Artes de Asturias y tal, porque no le trataban bien, bueno, a su obra. Bueno, en 1914 nace Harold Russell, que fue un actor, fue veterano de guerra y consiguió un Oscar, no tenía manos. En 1978 fallece Kurt Gödel. Y fallece, y nos acordamos de él hoy porque hoy es el Día de la Lógica. Hoy se celebra el Día de la Lógica y Kurt Gödel era un matemático, era famoso por 2 teoremas de incompletud, por más cosas. Y luego también es el Día de la Lógica porque coincide el fallecimiento de Kurt Gödel con el nacimiento de Alfred Tarski, que también fue un matemático. Y por eso la UNESCO celebra el 14 de enero como el Día Mundial de la Lógica. Y bueno, es famoso por la paradoja de Banach-Tarski. Seguimos con nacimientos. En 1919 nace Giulio Andreotti, que fue primer ministro de Italia 7 veces, nada más y nada menos. En 1920 nace Chava Flores, que fue un cantante mexicano, y canta Llegaron los gorrones, y tiene una canción también, que el 9 de enero, ¿se acuerdan que les hablamos de Tonino Carotone, que había estado en Cojón Prieto de los Guajalotes? Pues esta canción que está... ¿A qué tiras cuando sueñas mexicano? La cantan, Cojón Prieto de los Guajalotes, donde cantaba Tonino Carotone, que nació el 9 de enero. Bueno, pues seguimos con las casualidades, pues seguimos con los nacimientos. Fernando Álvarez de Miranda nace en 1924, que es un político, fue presidente de las Cortes primero y luego defensor del pueblo. Cándido fue un periodista, nace en 1928, Carlos Luis Álvarez se llamaba. En 1928 nace Gary Guino Brand, un fotógrafo, el fotógrafo del American Way of Life. José Pérez nace en 1931, fue un historiador de la época, fue príncipe de Asturias, de la Revolución, estudió en las comunidades de Castilla, también en el siglo XVI. Harry Henderson nace en 1935, fue una actriz, con Ingmar Bergman sobre todo, aunque también hizo una película con José Luis Borao, La Sabina. Juan de Rivera Berenguer nace en 1935, fue un pintor de difícil clasificación. Bueno, yo le he definido como realismo cómico, porque me parece un poco como que es como un realismo como de cómic, pero bueno, no es la definición mía. Un cuadro suyo es El barrio del Carmen de Valencia, si lo quieren ver, no está mal. Faye Dunaway nace en 1941, que fue una actriz, obtuvo el Oscar por Network y fue nominada por Bonnie and Clyde y por Chinatown. Miguel Ángel Ladero Casada nace en 1943, fue un historiador, especialista en los Reyes Católicos, y bueno, y recibió el premio de las órdenes españolas, otorgadas por las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y Premio Nacional de Historia de España, también fue en 2 ocasiones. Ralph Steinman nació en 1943, fue un inmunólogo que fue Premio Nobel de Medicina. Genaro Tales nació, fue un escritor, hizo poesía y también algo de ensayo. Carl Weathers fue un actor, fue a que pegaba Apolo Creed en Rocky y en Rocky 2. Lawrence Kasdan fue un cineasta que hizo el guión de la Arca Perdida, en busca de la Arca Perdida, de Indiana Jones, y luego fue director también del Turista Accidental. Carmen Elías fue una actriz que hoy en día tiene Alzheimer y parece que obtuvo Goya por el camino. Luego Steven Soderbergh fue un cineasta, hizo Traffic, porque consiguió Oscar, y luego fue nominado por Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo y por Erin Brockovich. En 1964 nace Mark Ackley. Stephen Soderbergh nació en 1963, años después nace Mark Ackley, que fue un actor en Full Monty, el que está así más rellenito. Emily Watson nace en 1967, también fue actriz, hizo Las cenizas de Ángela, y tuvo 2 nominaciones por Hilary Jackie, por Rompiendo las olas, una película un poco así triste. 1969 yace Jason Bateman, fue actor, fue de La Casa de la Pradera, pero luego consiguió un Emmy por serie Arrested Development. Desarrollo, digamos en inglés. En 1975 nace Alberto Olmos, que fue un escritor, publicó su primera novela A bordo del naufragio.
Y Ejército Enemigo, apareció en 2011, que está ambientada en Usera. Marta Nebot es una presentadora que estuvo con Eva H en Noche H. Y bueno, colaboradora de algunos programas, de Ana Rosa. En 1982 nace Caleb Follower, que es un músico del grupo Kings of Lion. Ina Afinogenova nace en 1989, es una periodista, parece ser que un poco afín a Pablo Iglesias, que hay cierta polémica con ella. Y luego en 1989, para terminar, pues nace Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín, y que tiene una relación con Úrsula Corberó, que es Tokio en la serie La Casa de Papel. Y bueno, y también aparece Chino Darín en el reparto de la película española de Netflix, Las leyes de la termodinámica. Bueno, y hoy, que ya llegó el verano, nos despedimos. Hasta mañana. Ánimo, hermano, que ya llegó el verano.